¿Quieres saber de qué se trata el libro El diario del CEO? Acompáñame, en este video vamos a revisarlo. ¿Conoces a Steven Bartlett? Bueno, ¿qué te digo? Es un empresario súper famoso que me encanta. Ya ha ganado muchísima popularidad en Europa porque apenas con 30 años de edad ha logrado grabar más de 900 horas en su famoso podcast, El diario del CEO, entrevistando a personalidades súper importantes en diferentes áreas de la vida, como por ejemplo los deportes, la educación, los negocios, la salud, la política, las artes. Bueno, menciona cualquiera que se te ocurra. Él ha tenido la oportunidad de entrevistar a las personas más famosas porque además le encanta el desarrollo personal. Y como a ti y a mí nos encanta el desarrollo personal, bueno, el día de hoy quiero compartirte de qué se trata su libro El diario del CEO. Bueno, si es la primera vez que pasas por aquí, aprovecho para presentarme. Soy Liliana. Gracias por estar aquí. Te invito a suscribirte y a unirte a nuestro grupo porque aquí tú y yo tenemos muchas cosas que revisar, principalmente relacionadas con el coaching profesional. Ya nos iremos conociendo, pero también relacionadas con el desarrollo para que te conviertas en tu mejor versión y, ¿por qué no?, incluso con la motivación, porque a veces tú y yo tenemos que darnos ánimo para seguir avanzando y hacer de nuestra vida un día mejor. Así que, bueno, ¿de qué trata el libro El diario del CEO? Las 33 leyes para los negocios y la vida. Tú y yo podríamos pensar que este libro está enfocado al 100% en la parte de los negocios, pero no es así. A Steven Bartlett le encanta el desarrollo personal y por supuesto que se enfoca más en la parte de cómo vas a desarrollar tus habilidades, cómo vas a desarrollar tu mentalidad y cómo te puedes convertir en una mejor versión de ti mismo para poder lograr todo aquello que te propongas en la parte personal y en la parte laboral. Así que estas 33 leyes, por supuesto que son leyes aplicables para la vida y no solamente para la parte de los negocios. Por supuesto que también habla, como empresario, habla de diferentes temas de negocios, como en la última parte o sección del libro que se refiere al equipo. Ahí toca diferente información alrededor de los negocios y a lo largo de todos los capítulos, pero principalmente se enfoca en el desarrollo personal. Ahora, el libro está dividido en 4 partes. La primera se refiere a la persona o el yo, la segunda se refiere a la historia, la tercera a la filosofía y la cuarta se refiere al equipo, como te mencionaba previamente. Ahora, yo me quiero enfocar en compartirte de qué habla en la parte número 1, que es el yo, y corresponde a las 9 primeras leyes de estas 33. Te voy a hablar un poquito sobre las primeras 9 y de qué se trata esta parte o esta primera sección del libro. Y ya si te gusta, bueno, te súper invito a verlo. Por otro lado, también quiero decirte que le eches un ojo en una oportunidad al podcast, porque la verdad a mí me encanta. O sea, estas personalidades a quien ha entrevistado, bueno, puedes de verdad aprender muchísimo en estas conversaciones y puedes ver también que hay diferentes temas variados alrededor del desarrollo personal que tú y yo podemos prestar atención para hacernos una vida mejor. Así que, bueno, sin mayor preámbulo, quiero hablarte de la ley número 1, y la ley número 1, él la denomina como la ley o de tener llenas las 5 cubetas. Dice que la mayoría de las personas exitosas o que él considera en su experiencia que ha observado que han logrado grandes cosas en la vida es porque tienen 5 cubetas llenas o que han trabajado y han puesto energía para llenarlas. Ahora, ¿a qué se refiere cada una de estas cubetas? Bueno, la primera se refiere al conocimiento, es decir, ¿qué es lo que sabes, no? ¿Qué información has ido aprendiendo a través del tiempo conforme vas avanzando en la vida? Esa sería la cubeta número 1. La segunda es ¿qué vas a hacer con ese conocimiento? ¿Cómo lo vas a aplicar? Eso se refiere a las habilidades o los skills. Estas habilidades son las que, ¿cómo vas a implementar todo aquello que sabes? Ahora, la tercera cubeta se refiere a quién conoces, es decir, cuál es tu red de contactos. La cubeta número 4 se refiere a qué es lo que tienes, cuáles son tus recursos, cuáles son las cosas con las que cuentas y con las que has construido para que puedas echar mano de ellas y entonces seguir trabajando en tus proyectos de interés. Y la última cubeta se refiere a qué es lo que piensa el mundo de ti. En otras palabras, cuál es tu
reputación. Ahora, él menciona que lo que se le hace muy interesante es cómo vamos llenando estas cubetas a través del tiempo. Por ejemplo, tú y yo podemos pensar, ok, bueno, si estamos hablando de desarrollo personal, a lo mejor me interesaría llenar primero la cubeta de cuáles son las personas a las que conozco o cuál es mi red de contactos. Y hay personas que pueden invertir muchísimo tiempo tratando de conocer a tal persona o tratando de tener algún buen contacto, o quizás a lo mejor en el trabajo conociendo diferentes clientes o haciendo diferentes conexiones. Todo eso está súper bien, pero por ejemplo, si dejas de lado el tema del conocimiento, cambiar el orden de las cubetas para llenarlas te puede generar problemas en el futuro. Y de hecho, Bartlett menciona un ejemplo de los que menciona, tal cual, era el gerente o director de una empresa y que hizo eso, precisamente se enfocó en cómo desarrollar sus relaciones, cómo conocer personas antes que invertir en su persona, en su conocimiento y en generar una base sólida para poder entonces avanzar hacia lo siguiente. Y justo esa es la recomendación que hace Bartlett y dice, bueno, llénalas en ese orden. Primero enfócate en aprender, en tomar todo el conocimiento para que después lo puedas poner en práctica a través de tus habilidades y así sucesivamente. Después pases entonces a las relaciones y a la gente que conoces. Porque si lo haces de forma inversa, como en el caso del ejemplo, bueno, se enfocó en conocer a muchas personas, pero ya cuando estas personas le dieron la oportunidad de trabajar y le dieron la oportunidad de que desarrollara esta empresa y esta gran idea era una empresa financiera, bueno, resulta que la persona no tenía el conocimiento necesario para tener una base sólida. Entonces, ¿qué crees que fue lo que pasó? La empresa se fue a bancarrota. Por esa razón, acá, y no es que no le hayan dado la oportunidad, no es que no tuviera los contactos o que no conociera alguna persona que le ayudara para abrirse paso, sino más bien es que no había llenado todavía su cubeta del conocimiento. Por esa razón, acá yo coincido completamente en que para ti y para mí en las cuestiones de desarrollo es importante recordar que toda la inversión que hagas en ti vale la pena. Por eso, si tú estudias un nuevo curso, si tú estudias una nueva disciplina, si tú estudias un nuevo tema o refuerzas todo aquello que ya tienes, eso va a hacer que tú puedas avanzar al llenado de las siguientes cubetas, porque por consiguiente es como si llenaras una hasta el borde y entonces ya una vez desbordada, entonces vas llenando las siguientes. Así pues, después con todo ese conocimiento ya puedes pensar, ok, ya sé todo esto, ahora cómo lo voy a llevar a la práctica, cómo lo voy a implementar, después cómo voy a tratar de conseguir personas o cómo me voy a asociar con diferentes personas para hacerme o abrirme paso en la vida. Después me voy a enfocar qué es lo que tengo, es decir, voy a empezar a generar o a construir mis recursos. Y por último, voy a ver cómo voy generando mi reputación a través del tiempo. Porque, por ejemplo, Bartlett hablaba de que qué es lo que pasaría en la vida. La vida normalmente se compone de altas y bajas. Es decir, por más que tú seas una persona súper inteligente o por más que seas una persona precavida o por más que tengas el mejor puesto en el mundo, nada exime el que tú puedas caer en una situación de conflicto y el que puedas caer en una situación problemática. Por esa razón, imagínate si en algún momento tú perdieras todos tus bienes, ¿qué es lo que te queda? Te queda el conocimiento, te quedan las habilidades y tú con eso puedes volver a construir y puedes volver a crear nuevas cosas. Pero si no tuvieras el conocimiento, pues entonces va a ser más difícil que vuelvas a empezar desde cero. Así que llena las cubetas en ese orden. La ley número 2 se refiere a la obligación para enseñar. Y eso simplemente Bartlett, o sea, de lo que nos habla es que cuando una persona quiere tener maestría en algo, por supuesto es que empieza a practicar, practicar y practicar, ¿no? O como diría Malcolm Gladwell en sus famosas 10,000 horas práctica. Por supuesto que es importante practicar y practicar y practicar algo nuevo que tú has aprendido para tomar maestría. Pero si tú quieres tomar maestría, un paso final después de la práctica sería enseñar esa cosa. Si tú, por ejemplo, eres aficionado a un determinado tipo de deporte o eres experto en un campo determinado, bueno, ¿qué es lo que vas a hacer? Después de practicar tanto, si además tú te pones a enseñar a las personas eso que has aprendido de forma sencilla, de forma clara, muy simple, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Tú lo vas a poder absorber demasiado.
tú vas a poder ganar esa maestría que quieres para poder tener ese conocimiento ahora sí completamente dominado. Por eso él está agregando ese pasito para que no se nos olvide que después de la práctica y de repetirlo y de practicarlo una y otra vez, entonces después todavía como paso final sería, bueno, ahora sí, enseñarlo a otras personas o poderlo explicar a otras personas y de esa manera vas a lograr tener una maestría genial. La ley número 3 se refiere a que nunca entres en desacuerdo con las personas. Y generalmente aquí lo que Steven recomienda es que normalmente para que tú llegues a un acuerdo con una persona es preferible ponerte en sintonía o ponerte de acuerdo y hablar sobre las cosas o temas de interés común. En lugar de, por ejemplo, contradecir a una persona, porque ¿de qué va a servir que tú contradigas a una persona? Si alguien está dando una idea o una opinión contraria a la tuya, el que tú le digas, no, así no se hace, o no, eso que estás diciendo está mal, pues eso lo único que va a generar es un malestar en la persona. Y por supuesto que además se puede poner en contra tuya o puede adoptar una actitud negativa. Ahora, tú no quieres eso. Lo que tú quieres es poder hacer equipo con las personas. Y para hacer equipo, Steven Bartlett lo que te dice es, bueno, dentro de la conversación encuentra cuáles son los puntos de interés común. Y así, si tienes puntos de interés común, eso es algo que puedes celebrar, está súper cool, pero además puedes partir de ahí para entonces exponer tus propias ideas y decir, ok, es excelente tu punto de vista, me gusta esto que estás comentando, pero ¿qué te parecería esta otra cosa? Entonces ahí tú te vas a enfocar en proponer en lugar de contradecir. Y esto es muy importante porque no sé si te ha pasado a veces en el trabajo que algunas personas se ponen a contradecir todo lo que escuchan. O sea, de repente vas a ver a un director que está exponiendo una nueva estrategia o que está dando un nuevo cambio o está notificando algún cambio para la organización y a lo mejor ya tiene un grupo o una cantidad de personas que están levantando la mano y diciendo que todos están en contra, pero tampoco están proponiendo otra solución o no están proponiendo alguna forma para solucionar eso. Entonces ahí es en donde Bartlett nos recomienda, a ver, simplemente primero escucha completamente lo que la otra persona quiere decir y busca cuáles son esas cosas en las que tenemos en común y eso te va a ayudar a que ganes la atención de esa persona y ahora sí, ya una vez que hayas captado su atención, ya le puedes proponer tu idea y llegar a un punto en común. La ley número 4 se refiere a que elijas tus creencias y bueno, él se hacía la pregunta, a ver, ¿será que en realidad nosotros elegimos nuestras creencias? Yo te he venido hablando en cuestiones de desarrollo muchísimo sobre el tema de las creencias. A veces las creencias que tenemos muy arraigadas o esas famosas normas de cómo vivimos la vida, nos las heredó alguien más o simplemente las captamos de nuestros padres, de los maestros o de alguna figura de autoridad cuando éramos niños y seguimos por la vida sin cuestionarnos esas cosas y a lo mejor decimos, bueno, yo creo en esto, creo firmemente en esta otra cosa o creo firmemente en esta otra cosa, pero a lo mejor no nos detuvimos en ningún momento a pensar si esa es una creencia mía o es una creencia de alguien más o es una creencia de algún amigo o de alguna persona que le escuché por ahí. Ahora, acá normalmente lo que pasa, y entre más se hace investigación alrededor de las creencias, es que la mayoría de las personas no elegimos nuestras creencias. Ahora, ¿cómo podemos ayudarle a alguien a cambiar o a modificar una creencia que no nos ayuda? Esa es la gran pregunta que todos los coaches, o por lo menos en coaching, es tan común porque queremos cambiar creencias limitantes. Bueno, ¿cómo vamos a cambiar una creencia? Una propuesta, y que es lo que Bartlett nos comparte en su libro, es que esas creencias que nos limitan, no vamos a pelear contra esas creencias, simplemente vamos a observar que ahí está la creencia y ahora yo la voy a reemplazar metiendo nueva evidencia en primera persona para modificar eso. ¿Y a qué me refiero con meter nueva evidencia? Es decir, por ejemplo, tú puedes decir, yo tengo la creencia de que soy malísimo en matemáticas. Ok, bueno, ahora, ¿cómo quiero cambiarla? No es solamente con que diga o haga una serie de ejercicios de repetición diciendo, soy bueno en matemáticas, soy bueno en matemáticas.
Eso no va a pasar, o sea, no va a pasar de la noche a la mañana, por muy mente positiva que tengas o que te digas, bueno, ya soy un experto en matemáticas, no va a suceder. Ahora, ¿qué es lo que tienes que generar? Tienes que crear nueva experiencia práctica. Ahora, si tú te pones a estudiar, por ejemplo, matemáticas y empiezas a desarrollar problemas y le inviertes tiempo a eso, práctica, 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 tú vas a ir generando nueva evidencia en primera persona. Ahora, después, si me hacen la pregunta y me dicen, oye, ¿qué tan bueno eres en matemáticas? Yo voy a decir, ¿sabes qué? Sí soy bueno en matemáticas. O ¿sabes qué? Sí he progresado en matemáticas. De esa manera es más fácil mover o voltear una creencia limitante que antes yo en el pasado decía que era malísima en eso. Ahora digo, ¿sabes qué? Sí es creíble, ¿no? Lo mismo sucede, por ejemplo, si alguien dice, bueno, yo tengo la creencia que generar dinero es una cosa súper difícil y no lo voy a poder lograr nunca. Si de repente solamente me pongo a querer manifestar y solamente me pongo a repetir los ejercicios de repetición de ahora soy millonario, soy una persona que tiene mucho dinero, soy una persona que tiene generar o que puede generar demasiada abundancia, si solamente lo repito, eso no va a funcionar. Lo que tengo que hacer es generar acción en primera persona. Ahora, va a ser muy diferente si yo me pongo a trabajar, si yo me pongo la disciplina para aplicar esas habilidades y ese conocimiento del que hablábamos en las cubetas. Si yo me pongo a trabajar en eso y me pongo a hacerlo de forma efectiva y de forma disciplinada, ¿qué crees que va a pasar? Yo voy a generar nueva experiencia, nueva evidencia en primera persona. Y ahora sí mi cerebro va a decir, pero claro, tú estás haciendo acciones y estás haciendo cosas diferentes, por lo tanto tienes una gran oportunidad para generar nueva riqueza. Entonces, esa es una forma efectiva para mover una creencia limitante. Así que acuérdate, si bien a lo mejor tú no decidiste cuáles son esas creencias que tienen y probablemente son las que dirigen tu vida, bueno, sí tienes la oportunidad de cuestionarlas, saber cuáles te sirven, cuáles no te sirven, y si has identificado algunas que te limitan y no te sirven, tú puedes cambiarla de esta manera. La ley número 5 es apóyate en lo bizarro. Ahora, esta ley, o con esta ley Bartlett de lo que nos habla es que el cambio es una cosa evidente, y en otras ocasiones te he mencionado, por supuesto, todo mundo, y quizás lo has escuchado en todos lados, ¿no? La única constante que no cambia es el cambio. El mundo sigue avanzando, la tecnología sigue avanzando, es decir, todo va muy rápido, y lo que antes parecía que iba lento, o a lo mejor antes del internet, antes de la tecnología, pues ahora resulta que con la inteligencia artificial todo es muy rápido y va muy rápido, y esto en lugar de modificarse va todavía a cambiar para bien y va a ir todavía más acelerado. Así que, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, acá es apóyate en lo bizarro. ¿A qué se refiere eso? Bueno, a que sencillamente, trates de adoptar esa nueva cosa que por ahora probablemente no la comprendes del todo bien, o probablemente, no sé, no te llama la atención o no te gusta. Bueno, trata de leer un poco más, trata de familiarizarte con esa información y verás cómo después la vas a adoptar como parte de tu día a día. Acá la recomendación para ti y para mí en cuestiones de desarrollo es que, por ejemplo, si vemos alguna cosa, probablemente alguna aplicación o probablemente algo sobre robótica o a lo mejor algún nuevo procedimiento que implementaron en el trabajo, en lugar de rechazarlo como normalmente el ser humano haría, de rechazar el cambio y decir, no, eso no me gusta, es nuevo y mi cerebro ya no quiere generar nuevos patrones neuronales, en pocas palabras, la neuroplasticidad se va atrofiando. Bueno, yo lo que puedo hacer es simplemente decir, ok, bueno, eso como que no me llama tanto la atención o me gusta, pero déjame abrirme a escuchar, a ver qué tiene la persona que decir, déjame ver a qué se refiere ese experimento, déjame ver a qué se refiere ese nuevo cambio o ese nuevo software que van a implementar en la empresa, y vas a ver que a lo mejor no va a ser de la noche a la mañana. No te digo que a lo mejor para el siguiente día tú ya vas a estar como pez en el agua, puede ser que no, pero no pasa nada. El chiste es que tú tengas esa apertura al cambio para que entonces ya lo puedas adoptar y entonces ya lo puedas tratar como algo de utilidad, algo que te va a beneficiar y que además después vas a estar familiarizado con él. ¿Qué es lo que sucedía en el pasado? A lo mejor había personas, por ejemplo, cuando sacaron los celulares, que no querían hacer ese cambio y no querían utilizarlos porque decían, bueno, es que tiene un montón de aplicaciones, no le voy a entender, no voy a saber cómo utilizarlo. Bueno, pero acá más bien era una cuestión de mentalidad, porque en realidad, el smartphone como tal es súper intuitivo.
De manera que tú podrías decir, bueno, pero si es súper intuitivo, ¿por qué la persona no quiere utilizarlo, no? Si en realidad es súper fácil. Esa persona probablemente aprendió cosas mucho más complicadas en el pasado y ahora no quiere utilizar un nuevo celular. Bueno, más bien es que no hay esa apertura. Por eso la mentalidad es importante y es parte del juego. Así que apóyate en lo bizarro, apóyate cuando escuches algo que está raro, no pasa nada. Dale la oportunidad de escucharlo, trata de aprenderlo y verás cómo poco a poco te vas a familiarizar con eso. La ley número 6 se refiere a que preguntes en lugar de decir a las personas qué es lo que tienen que hacer. Y se apoyaba mucho también acá desde el punto de vista de los negocios. ¿Qué es lo que pasa cuando estás en la empresa y de repente tienes un jefe que te dice todo lo que tienes que hacer y todo el tiempo te está haciendo microgerencia y te está diciendo, oye, pero ya mandaste tal reporte, oye, pero tienes que poner esta palabra, oye, pero tienes que hacer esto de esta forma, oye, pero eso, ¿sabes qué? No era de ese color, tienes que modificarlo. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, eso sería muy desafortunado porque es fastidioso, es aburrido tener a alguien así. Ahora, acá la propuesta de Bartlett que te dice es más bien pregunta. Y eso en coaching tú sabes, y si te gusta la parte de coaching profesional, sabes que el coaching está apoyado en el desarrollo y está basado también en hacer preguntas poderosas. Y las preguntas simplemente es para ayudar, es como una provocación mental para la persona, para que llegue a sus propias conclusiones, para que te dé sus propias ideas, para que te dé sus propias respuestas. En otras palabras, ponemos a trabajar a la mente. Así que si tú le preguntas a alguien qué es lo que quiere hacer, qué es lo que quiere lograr, cómo va a hacerlo, cómo quiere lograrlo, cuál es ese nuevo proyecto que quiere hacer, es muy diferente a si yo voy y le digo. En otras palabras, tú has escuchado aquí ya hablar sobre el coaching directivo y no directivo. Prácticamente como resumen, lo que está diciendo Bartlett es que es mejor el coaching no directivo que el coaching dirigido, porque el coaching dirigido, aunque tiene su momento y tiene su aplicación, por supuesto que no te voy a decir que no tenga su aplicación, claro que sí lo es, y tú le puedes decir a una persona qué hacer y le puedes decir el 1, 2, 3, 4 de cómo implementar ese software o cómo hacer que su negocio sea exitoso, es decir, todo eso lo puedes hacer, pero simplemente acá tú puedes hacer uso de esas recomendaciones cuando quieres algo rápido, que dices, a ver, yo no quiero descubrir el hilo negro y yo no quiero invertir demasiado tiempo en descubrir cómo voy a despegar mi negocio de coaching o cómo voy a despegar mi negocio de ferretería. Pues mejor, o sea, me acerco con una persona que ya lo sabe, que me lo diga y fin, ¿no? Y de esa manera tú ya avanzaste y te evitaste años de conflicto, ¿no? Así que acá, por eso Bartlett dice, bueno, hay mayor utilidad en el preguntar. En otras palabras, lo que tú y yo hemos venido diciendo en la cuestión de coaching profesional es pregúntale a la persona, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué piensas? ¿Qué es lo que propones? Ahora, por supuesto, como te decía, hay momentos. El coaching dirigido, cuando una persona es muy nueva en algún área en particular, hablando de las empresas o del mundo corporativo, si la persona no sabe cómo hacerlo o es un procedimiento que no conoce y tú le preguntas cómo quieres hacerlo, simplemente la vas a tronar, porque esa persona no sabe todavía cómo manejarlo o cómo hacerlo. Por eso lo que requiere es de tu dirección. En otras palabras, requiere que le digas y que hagas un coacheo dirigido. Pero si no es ese el caso y la persona ya tiene experiencia o simplemente tú estás conversando con otras personas o con tu propia familia, con tu pareja y lo que quieres es tener esa conversación de desarrollo en donde los otros puedan llegar a sus propias conclusiones, entonces utiliza todo el tiempo, pregunta en lugar de decirles lo que tienen que hacer. La ley número 7 se refiere a tu historia, a tu propia historia y cómo la vas escribiendo. Es decir, todos los días vamos cambiando y nos vamos transformando en mejores personas. De eso se trata el desarrollo. Y tú y yo aquí estamos enfocados en eso. Nos gusta el desarrollo, nos gusta saber qué otra cosa puedo hacer con mi persona para que sea una mejor versión que la de ayer. A lo mejor ayer no sabía gestionar bien mis emociones o a lo mejor ayer no sabía hablar de forma correcta o a lo mejor ayer no era tan paciente y a lo mejor ahora ya me estoy dando esa oportunidad y estoy modificando ciertas cosas para tener una mejor versión y desarrollarme más. Ahora,
Acá tu historia es importante porque es como si fuera un libro, tú la sigues escribiendo y tú vas a determinar si, por ejemplo, una mala situación o un problema determina tu identidad o determina si tú avanzas en la vida o simplemente te caes y te quedas con esa historia para siempre. Acuérdate que el desarrollo es cambio y acá igual yo te he venido insistiendo en que como parte también incluso de la motivación es no te dejes caer si de repente enfrentas algún problema o si de repente estás triste por alguna situación, no te dejes caer porque tú tienes todo el poder para darle la vuelta a eso. Así que acá en el libro Bartlett incluso hace una entrevista o una de sus entrevistas a un boxeador exitoso y lo que él comentaba decía, ¿sabes qué? Una vez me pasó que fui a Cuba y tuvo una experiencia súper fuerte en donde le pusieron una súper paliza, o sea, estaba completamente devastado, lo aventaron, lo patearon, o sea, tuvo una lesión importante en el pie y él dijo, bueno, en ese momento, o sea, con todo eso en mi cabeza yo pensé, bueno, pero qué necesidad de estar pasando por esta situación, pero qué necesidad de estar aquí, o sea, simplemente voy a decir que no puedo más y me voy a quedar aquí y ya, para olvidarme de todo y para acabar con todo esto. Pero él en ese momento dijo, ¿sabes qué? No, este momento es importante en mi historia, en mi libro, en mi propia historia y yo me voy a levantar porque independientemente de que después, o sea, ya no avanzó a muchos rounds siguientes en esa pelea en particular, él dijo, yo me levanté porque no quería que ese fuera el final, no quería escribir así el final en mi historia. Por esa razón, el aprendizaje que podemos tomar de esa ley es que tú eres el responsable de escribir tu propia historia. Así que si una situación desafortunada de pronto, como a todos en la vida, nos va a pasar o nos puede pasar, tú tienes la gran oportunidad de reescribir esa cosa. Tú tienes la oportunidad de reescribir esa narrativa que te has dicho en la mente o esa situación que ha pasado para darle la vuelta y levantarte otra vez. Entonces, acuérdate que simplemente si un capítulo en tu libro salió mal, no significa que todo el libro esté mal. O sea, toda tu vida no está determinada por un capítulo. Así que esta ley se refiere a que tú seas responsable y sigas reescribiendo tu propia historia. La ley número 8 se refiere a cómo pelear malos hábitos. Y ahora, aquí tú y yo también le hemos dedicado un tiempo a la creación de los hábitos. Y por supuesto es que si tú quieres crear un nuevo hábito, hay que repetirlo y repetirlo. Pero acá, ¿qué pasa cuando tenemos un súper mal hábito, no? Entonces, acá Bartlett ponía el ejemplo de su papá, por ejemplo, que quería dejar de fumar y decía, bueno, ¿qué era lo que él hacía? Él todos los días hacía como un reforzamiento de fumar porque solamente fumaba cuando manejaba y decía, ¿qué es lo que hacía él con el cigarro? Simplemente manejaba porque ya estaba habituado a hacerlo y tenía esa costumbre para llevarlo a cabo de esa manera. Pero, ¿qué fue lo que Bartlett hizo? O sea, él le dejó un libro que en su momento estaba relacionado con el tema de los hábitos, así casi como un mensaje subliminal para su papá, a él que le gusta leer, él vio la información y dijo, ok, la manera para mover un mal hábito es reemplazarlo con un mejor hábito. Así que él lo que hizo en esa historia es que simplemente en lugar de poner un cigarro o tener los cigarros en el carro, lo cambió por paletitas. Entonces cada vez que se subía al carro, en lugar de forma automática agarrar un cigarro, pues lo que agarraba era un dulce chiquito, una paletita. Y de esa manera no volvió, o de esa forma no volvió a fumar nunca. Ahora, si tú y yo lo llevamos a un mal hábito, algo que te hace mucho ruido y que en realidad no te gusta, no quieres tener ese hábito, es, ok, tú puedes modificarlo, pero ¿cómo lo vas a modificar? No inviertas tanta energía ni pongas tanta atención al hábito como tal o a decirle al cerebro, no quiero hacerlo, no voy a hacerlo, voy a dejar de fumar, porque simplemente lo que escucha tu cerebro es el fumar, o sea, sigue escuchando el reforzamiento de ese hábito, así que tu cerebro simplemente se va a negar y no va a modificar ese mal hábito. Ahora, ¿qué sucede si lo reemplazas con algo diferente y algo mejor? Tú puedes decir, ok, entonces en lugar a lo mejor de tomar alcohol, ahora voy a tomar agua mineral.
Y de repente, o sea, tú le das la instrucción a tu cerebro que ahora, de forma automática, cuando haya una persona, o a lo mejor vas a una reunión, o de repente vas a un bar, o estás en alguna reunión social y te ofrecen alguna bebida, tú pides, gracias, quiero un agua mineral. Y entonces de esa manera estás acostumbrando a que ahora tu cerebro tenga ese nuevo camino neuronal y ahora se vaya hacia allá. Ahora yo lo que quiero es un agua mineral y quiero un agua mineral. Entonces, al irlo reforzando, tú vas a empezar la práctica de ese nuevo hábito y después de un tiempo determinado, que generalmente sucede de entre los 60 y 90 días, ya después podrás haber adoptado ese nuevo hábito. Pero acá el mensaje con esta ley es que no inviertas tanto tiempo en pelear un mal hábito y en tratar de decir no voy a hacerlo, no voy a hacerlo, no voy a hacerlo, o no, ya no voy a comer esto, o no, ya voy a dejar de hacer tal cosa, sino más bien es que propongas ese nuevo plan. Si quieres bajar de peso, es proponer un nuevo plan de alimentación, proponer una nueva forma de hacer ejercicio y enfocarte en eso. Eventualmente vas a ir olvidando el mal hábito y lo vas a dejar de lado. Así que esa es la ley número 8. Y la ley número 9 de las que te quiero hablar el día de hoy, no menos importante, se refiere a priorizar tu base principal. Y él se refería a esto de First Foundation porque hablaba o hacía un recuerdo de todo lo que vivió el mundo ahora con la situación del COVID-19. ¿Qué fue lo que pasó? A lo mejor estábamos prestando mucha atención a cosas mínimas o a cosas que no tenían tanta importancia como el tema de la salud. Y en realidad él decía, ok, si a lo mejor en una mesa yo pongo todo, es decir, pongo a mi familia, pongo a mi perro, pongo a las personas que más quiero, a lo mejor pongo mi trabajo, mis negocios o mi dinero o mis bienes, es decir, pero la base o la mesa como tal es la salud. Si a lo mejor en esa mesa, por ejemplo, de repente, no sé, quitaron a mi mascota o a lo mejor se fue alguna persona que yo tanto quería, pues no se derrumba la mesa, pero como tal, si me quitaran la mesa, todo se viene abajo. Entonces, él hace esa analogía diciendo la salud es lo primero y él fue como un wake up call y esta llamada de atención como tal fue para decir, a ver, hagamos una reflexión en que la salud es lo principal. Y yo te lo he venido diciendo, tú y yo no sabemos si a lo mejor este es nuestro último día o la semana que entra. Es decir, no sabemos cómo podemos vivir 2 horas o 2 días o 20 años. Pero acá de lo que se trata es de ser bien conscientes que la única cosa o el recurso finito que tenemos es el tiempo, es muy limitado. Por esa razón es importante saber en dónde lo invertimos, cómo lo invertimos, con qué personas lo invertimos, para qué lo invertimos. Así que aquí es en donde entra el tema de la salud, porque si tú tienes una buena salud e inviertes energía en alimentarte bien, en hacer ejercicio, en tratar bien tu mente, en meter y alimentarte, o es decir, llevar una alimentación mental balanceada, en donde estás consumiendo contenido que te ayuda en lugar de cosas trágicas, dramáticas o cosas que te restan valor, pues acá tu salud va a mejorar. Si bien no podemos asegurar que haciendo todo esto voy a vivir 20 años, por supuesto, así lo es. De cualquier manera, yo puedo poner atención y prestar energía a eso y voy a levantar las probabilidades de que mi salud sea mejor. Porque decía también, y me llamó la atención esta frase, decía, ok, quien no le pone atención a su salud tendrá tiempo de sobra para invertirlo en una enfermedad. Esa frase que dijo Bartlett me súper impactó porque digo, es que es verdad, donde no pones tu atención y tu energía, y a lo mejor si hoy dices, es que me da muchísima flojera, a mí no me gusta caminar, yo no soy una persona saludable, o no me gusta llevar una dieta, o no quiero dejar de tomar, es decir, ok, perfecto, pero en algún momento eso, es decir, se puede voltear y te puede restar calidad en tu salud. Por esa razón, acá, la base principal es tu bienestar, es tu salud mental y física, y si tienes eso, entonces con una buena base y sólida, tú vas a poder construir en todo lo demás. Así que, bueno, esa sería la ley número 9. Así que bueno, ahora ya lo sabes, esa es la información de la parte o la sección número 1 del libro El Diario del CEO. Me encanta, bueno, todas las demás están increíbles, te invito a que lo leas en audiolibro a través de Audible o bien en papel, lo puedes pedir en Amazon y la verdad espero que cuando ya lo leas, si ves alguna otra enseñanza o algo súper importante que quieras compartir, regresa a los comentarios de este video, ponme acá cuál es la ley que más te gustó, cuál es la que puedes
puedes aplicar más rápidamente para disfrutarlo todos juntos. Bueno, pues aprovecho la oportunidad para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.